Formación y evolución de la médula espinal. ¿Qué vamos a aprender en este tema? En primer lugar, la evolución del tubo neural para la formación de la médula espinal. Describir la evolución de las placas alares y placas basales. Conocer la disposición de la placa del piso y del techo y el surco limitante. La formación del conducto ependimario. Describir la capa marginal. Analizar la formación del nervio raquídeo, conocer los cambios de posición de la médula espinal, el origen de las meninges y el proceso de mielinización periférica y central. Inicialmente el tubo neural está conformado por una capa ependimaria y la capa en proliferación y diferenciación. La capa marginal formada por los axones de las células de la capa de diferenciación, y estas células se organizan en grupos de células o en masas celulares que originan unos engrosamientos a nivel del tubo neural. Esos engrosamientos corresponden a dos engrosamientos dorsales denominados placas alares y dos engrosamientos ventrales denominados placas basales, entre ambos el surco limitante, y entre las dos placas alares una parte muy adelgazada que se denomina placa del techo, y en el lado opuesto la placa del piso entre las dos placas basales. Las placas alares son masas de neuronas que se van a diferenciar en neuronas sensitivas. El surco limitante es una hendidura longitudinal de todo el canal ependimario que separa la placa alar de la placa basal, y la placa basal es un área donde se van a diferenciar neuronas motoras. La placa del piso no presenta neuronas, sino sirve de conexión entre las dos placas basales, y por su parte la placa del techo sirve de interconexión entre las dos placas alares. Las astas posteriores derivadas de las placas alares se adelgazan en la parte más dorsal, y allí están las neuronas que corresponden a la segunda neurona de la vía sensitiva. Las astas anteriores se hacen bastante gruesas y allí aparece la motoneurona. El asta lateral es un asta derivada de las astas anteriores que se observa entre los segmentos T2 a L2 y que corresponde a unas neuronas de tipo vegetativo. En cuanto a la placa del techo y del piso, no tienen ninguna neurona, se permiten el paso de conexiones entre las astas anteriores y entre las astas posteriores respectivamente. El surco limitante tiene la importancia que separa la zona sensitiva de la zona motora. La capa marginal forma unos engrosamientos denominados cordones, y entre las dos astas posteriores el cordón posterior, entre el asta posterior y anterior el cordón lateral, entre las dos astas anteriores se encuentra el cordón anterior, y en el cordón posterior se observa el tabique medio posterior, mientras que en el cordón anterior se observa una hendidura denominada surco medio anterior. La médula espinal, en su formación temprana, se puede reconocer en ella la zona de proliferación y diferenciación de la capa del manto, la capa marginal, y tenemos la zona de proliferación, la zona de diferenciación, la raíz dorsal del nervio raquídeo, y en cuanto a lo que ya se explicó, estas serían las placas alares, y aquí tendríamos las placas basales. El conducto ependimario se forma debido al gran engrosamiento de las placas alares y basales que hacen que la cavidad del tubo neural a este nivel se haga muy estrecha. Estas serían las partes de una médula espinal definitiva. Este es un corte transversal de un embrión humano de 56 días, donde se puede encontrar a este nivel las astas posteriores, astas anteriores, conducto ependimario, cordón posterior, cordón anterior, cordón lateral, y aquí podemos observar los ganglios del nervio raquídeo. ¿Cómo se forma un nervio raquídeo? El nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior, las cuales tienen origen diferente. La raíz anterior se origina del asta anterior, de las neuronas motoras que se diferencian a ese nivel, y está formada por los axones de dichas neuronas que emergen de la médula espinal a través de la zona marginal.
mientras que el asta posterior corresponde a la zona de relevo donde se encuentra la segunda neurona de la vía sensitiva, pero la raíz dorsal del nervio raquídeo se origina en la cresta neural, ya que deriva del ganglio sensitivo del nervio raquídeo. Allí se forman las neuronas que corresponden a la primera neurona de la vía sensitiva. Ellas emiten una prolongación periférica que se une con la prolongación de las neuronas motoras y emiten una prolongación central que se dirige al asta posterior. Estas dos prolongaciones, junto con el soma o núcleo de esa neurona, es lo que corresponde a la raíz dorsal del nervio raquídeo. Tenemos la placa alar, el ganglio de la raíz dorsal y la placa basal. Posteriormente, aquí observamos el nivel más avanzado de el desarrollo del nervio raquídeo, vemos ya al asta dorsal, la zona de relevo de la vía sensitiva, donde se encuentra la segunda neurona sensitiva, al asta ventral, donde tenemos a las neuronas motoras, la raíz dorsal sensitiva derivada de la prolongación central y periférica de la neurona del ganglio sensitivo, la raíz ventral motora derivada de los axones de las neuronas motoras y el tronco del nervio derivado de la unión de ambas prolongaciones. La médula espinal presenta cambios en cuanto a su longitud y su relación con el canal raquídeo y la columna vertebral que la contienen. En el primer mes de vida todavía no se observa la médula espinal bien delimitada, pero ya en un feto de 3 meses se observa que el borde inferior de la médula espinal llega hasta el borde inferior del canal raquídeo, el cual está cubierto, tapizado por la dura madre. Además, se puede observar que las raíces del nervio raquídeo emergen de la médula en los orificios intervertebrales correspondientes a ese mismo nivel. Un ejemplo, aquí tenemos a S1, que está emergiendo de la médula en el agujero intervertebral S1, S2. Observamos el borde o cono medular a nivel de C1, de la primera vértebra coccigia. Posteriormente, a medida que crece el feto, también crece el canal raquídeo y la columna vertebral con mayor rapidez la médula espinal, quedando el cono medular a niveles cada vez más superiores con relación a C1. A medida que esto sucede, observamos que las raíces nerviosas quedaron fijas en su sitio de salida de la columna vertebral, pero se van alargando y van agrupándose por debajo del cono medular. Al mismo tiempo se observa que la dura madre queda tapizando al canal medular, pero que la pía aracnoides cubre a la médula y que un filamento de pía aracnoides queda unido a la dura madre y se va alargando en sentido retrógrado a medida que la médula se dirige cada vez a niveles más altos. A ese acúmulo de raíces nerviosas se le denomina cola de caballo, y al filamento que marca el retroceso de la médula desde C1 al cono hasta el sitio final de ubicación del cono medular se le denomina filum terminal. En el nacimiento, el niño o el feto alcanza al término la ubicación de su cono medular a nivel de L3 y en el adulto se desplaza un poco más arriba, quedando entre L1 y L2. Para realizar una punción lumbar con seguridad debe hacerse en un nivel L4, L5, donde no va a haber riesgo de punzar la médula espinal. Las meninges se derivan de una sustancia denominada meninge primitiva, que es el acúmulo de células de leptomeninge y de mesodermo somítico. Las células de leptomeninge se ubican adyacentes a la membrana limitante externa del tubo neural, mientras que el mesodermo somítico queda más ubicado hacia la formación del hueso. Las células de leptomeninge formarán a la pia madre y la aracnoides, la pia madre a los 45 días y la aracnoides a los 80 días,
y del mesodermo somítico se originará la dura madre a los 55 días. La mielinización se produce en los nervios raquídeos y los nervios periféricos por la acción de las células de neurilema o células de Schwann, las cuales se enrollan alrededor del nervio raquídeo, el cual le sirve a la célula de Schwann. La célula de Schwann con su citoplasma emite círculos o enrollamientos alrededor del cilindro eje que es el nervio raquídeo, y cada célula de Schwann se acerca al nervio raquídeo y se enrolla alrededor de él a segmentos cada vez más caudales. Este proceso de mielinización se inicia a nivel cervical hacia la región caudal de estos nervios raquídeos, desde las raíces cervicales hasta las raíces más caudales, y a su vez también se da en sentido craneal desde la región cervical hasta las regiones más cefálicas. La separación entre una célula de Schwann y otra célula de Schwann forma los nodos de Ranvier. En cuanto a la mielinización de los axones dentro del sistema nervioso central, esta se da por las células de oligodendroglía. Aquí se puede observar el proceso de mielinización, el cilindroeje, que es el axón o el tronco del nervio raquídeo, y la célula de Schwann, la cual con su citoplasma se va a enrollar alrededor del cilindroeje, realizando varias vueltas alrededor de él. Y como la membrana citoplasmática contiene fosfolípidos, a eso se le denomina la vaina de mielina. Por su parte, la oligodendroglía emite prolongaciones citoplasmáticas que se acercan a varios cilindroejes o axones dentro del tubo neural, y es capaz de emitir inclusive 50 prolongaciones citoplasmáticas para aportar mielina a 50 axones. Esta información fue tomada del guión de Embriología 2012, Facultad de Medicina, Cátedra de Embriología Mérida, Venezuela, de Sutherland Embriología Médica 2010, y de la doctora Hernández Salazar, Manual de Neuroembriología, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.